Nando había crecido escuchando decir que su papá vivía en la Luna de Valencia. Él era escritor y vivía rodeado de pilas de libros y leía todo el día, sentado en su sillón favorito o delante de la pantalla de la computadora. Nando estaba orgulloso de su papá porque imaginaba que la cabeza era un horno y de allí salían las historias, los cuentos. Su mamá le había dicho que él no tenía que hacer ruido porque hasta el zumbido del volar de una mosca lo podía interrumpir y le harían perderse esas historias que pasaban volando por la casa. Nando había aprendido a caminar solo, sin ruidos. Nunca había llorado y miraba la televisión bajito para no interrumpir a su papá y que se perdiera las historias que pasaban volando por encima de la casa. Se conformaba con mirarlo por un agujerito que había en la puerta y ahí imaginaba que su papá, de la cabeza le salían dos antenitas, que las orejas se le crecían largas y se movían para captar esos cuentos que pasaban por arriba de la casa. Y cuando su papá volvía de esos viajes que hacía, traía nuevos cuentos y poesías. Él le decía que Nando tenía que ser su mejor lector. Y entonces lo levantaba, lo sentaba en su regazo y le contaba cuentos. O a veces se tiraban en el suelo y él sacaba un libro de origami y le enseñaba a doblar los papelitos y de sus manos salían búhos, pájaros, picaflores, flores, pero lo que más le gustaban eran las grullitas. Porque su papá le había contado que en Japón había una costumbre. Si uno pedía un deseo para que se lo cumpla, tenía que hacer muchas grullitas. Ahora, hacía 2 años que su papá se había ido. La semana antes de partir, él se había encerrado en su biblioteca y se había puesto a escribir, como si no le alcanzara el tiempo para terminar lo que estaba haciendo. Él lo extrañaba porque le hubiera gustado otra vez que lo sentara en su regazo y le contara cuentos o jugara con él, pero se conformaba con mirarlo por el agujerito de la puerta. Y ahí lo veía que su papá estaba pálido, ojeroso, y tenía mucha tos. Ya no tenía las antenitas ni las orejas largas. Estaba delgado, como el pararrayo de arriba de la casa. 2 días después, un día de lluvia, de esos días que su abuela había dicho que hacía mucho que no llovía así. Su mamá lo acompañó, tapándolo con un paraguas hasta el auto. El papá limpió, hizo un círculo en la ventanilla con su echarpe y le dijo adiós. Y le dijo algo que él no escuchó, pero por el movimiento de los labios entendió que le decía: nos vemos en la Luna de Valencia. 2 días después, su mamá regresó. Él no preguntó nada, porque sonriendo pensaba que su papá estaría allá en la luna, caminando por el suelo plateado o semivolando, tratando de alcanzar cuentos nuevos. Y que después en los tiempos libres seguramente se pondría a hacer grullitas, como él, para así poder pronto encontrarse. 1300 grullitas había hecho, 20 por día.
y había tomado una caja grande, la había forrado con papel azul con estrellitas plateadas, y ahí guardaba las grullitas que iba haciendo de todos los tamaños. 13.750. Su mamá tiene novio nuevo. Y había escuchado decirle a sus abuelos que menos mal que este novio tenía los pies en la tierra. 13.780. Nadie se había preguntado ni le había interesado su obsesión por hacer grullitas. 13.900. Su habitación queda enfrente de la habitación de su mamá y puede escuchar lo que habla con su novio nuevo. Él le preguntó, ¿le dijiste a Nando que nos vamos a casar? A él se le paró el corazón. Ella le contestó, no, todavía no le dije, necesito tiempo. Es muy chiquito, no sé si lo va a entender. No te olvides de decirle que nos iremos los tres a vivir a Valencia. Nando tiró su grullita y como el pecho no se le inflaba, sopló en la parte de atrás y la grulla extendió sus alas, lista para volar. 13.950, dijo Nando, conforme. Y abrió la caja azul con estrellitas plateadas y la guardó. Este cuento se llama La luna de Valencia y es de Nelson Simón, un autor cubano. Gracias.